seguíamos con eclecticismo, corriente de pensamiento que intenta conciliar mediante un razonamiento dialéctico las tesis y antítesis, aunque éstas procedan de doctrinas contrapuestas, y en sí pues el resultado de esa oposición es una síntesis con mayor contenido de la verdad, tal como lo continúa acá en el caso. El eclecticismo va a consistir entonces en un enfoque de conceptos que no se apega rígidamente a un solo paradigma, sino que, por ejemplo, a un único conjunto de suposiciones, sino más bien lo que hace es, se basa en múltiples teorías, estilos o ideas que se van a ir uniendo para conseguir esa complementariedad de ideas, ya sea sobre un determinado tema, con el fin de aplicar esas diferentes teorías en los casos particulares. Otro concepto que es el empirismo, corriente de pensamiento que plantea que el conocimiento únicamente se puede adquirir a través de la experiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Pues va a ser a través de los sentidos. Por ejemplo, podemos decir si lo llevamos a la práctica, ¿verdad? Del ejercicio profológico, ¿verdad? En muchas veces estas personas técnicos dentro del laboratorio, muchas veces no tuvieron el nivel académico o un curso para poder ejecutar los procedimientos que nosotros realizamos en el laboratorio, sino que en aquellos tiempos donde había escasez de profesionales, pues ellos lo hacían observando, ejecutándolo, poniéndolo en práctica. Entonces, puedo decir de que a través de forma empírica, ellos adquirieron esa habilidad para poder procesar las diferentes muestras dentro del laboratorio, ¿verdad? Que en su momento hubo como una rigurosidad en el hecho de que, como Junta de Vigilancia, puedo decirlo, se hizo necesario como Consejo Superior de Salud Pública que estas personas que han aprendido de forma empírica algunos procedimientos de nuestra profesión, que tuvieran como una autorización para poder estar ejecutando esos procesos dentro de los establecimientos de salud. Y fue así como se hizo como una certificación de ellos para tener una autorización. Se les validó también el sello de técnico para que ya quedaran realizando el trabajo dentro de las instituciones y no estuviera como en contra de algunos reglamentos del ejercicio profesional de nuestra carrera propiamente. Tenemos acá, en el caso de siempre con el empirismo, es la corriente filosófica que afirma que la vía para alcanzar el conocimiento es la experiencia. Para este empirismo, pues, la experiencia es lo que va a determinar si algo es válido o no lo es. Y que, como bien lo decíamos, que es a través de los sentidos, pues a través de esa percepción sensorial es donde se está obteniendo el conocimiento y no a través de la razón, como lo propone el racionalismo. Entonces, de esa manera, pues vamos a estar definiendo ese concepto de empirismo. Encuesta es una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas características de la población que se quiere investigar, utilizando para ello
a una parte representativa de la población. Los instrumentos de esta recolección de datos, en ellos pues se van a utilizar ya sea encuestas, cuestionarios, algunas entrevistas también, pero de tal manera de que esta población en donde yo voy a pasar mis instrumentos de investigación sea representativa de todo. Esa muestra que yo voy a tener, que tenga esas características que me presenta la población en general para poder hacer esas hipótesis en las cuales yo voy a partir, ya sea de lo particular a lo general. Por eso es que debe de ser representativa de la población. Y aquí nada más algunos pasos para elaborar una encuesta, ¿verdad? En la cual, pues, como primer punto, se identifica lo que se desea obtener en esa encuesta, las preguntas que sean necesarias, que me van a servir para obtener esos datos que yo he contemplado desde mi plan de investigación. Se deben de realizar encuestas cortas y simples, ¿verdad? Con preguntas también claras. Se debe de evitar el uso de palabras o técnicas o modismos. Se elige entre preguntas abiertas o preguntas cerradas. También, punto importante, pues, dedicar tiempo al diseño de la encuesta. Posteriormente, se debe de analizar las respuestas después de que se ha hecho esa recolección de datos y que me va a servir para la elaboración de los resultados y que finalmente me sirve para las conclusiones y también para ir viendo qué plan de acción se puede ejecutar para determinados resultados de esa investigación. Entrevista. Es la técnica de investigación que se utiliza para recabar información de viva voz del entrevistado. En este caso, la entrevista se hace, por lo general, pues, a personas que pueden proporcionar información relevante para el estudio que yo estoy ejecutando. Vuelvo. Cuando hacemos un planteamiento del problema, este debe de ir enlazado con esos objetivos, los objetivos con las hipótesis. Al hacer esa operacionalización de las variables, de tal manera de que mis variables yo las transformo en indicadores que son fácilmente medibles y que a la vez me sirven para elaborar estos instrumentos, los ítems que lleve la entrevista o la encuesta también, que me van a arrojar esos datos pertinentes para mi investigación. Entonces la población o la muestra va a depender si yo voy a trabajar con la población completa o con parte de esa población, que en este caso sería una muestra representativa de la población. Debe de arrojarme esos datos relevantes para mi investigación, que sustente mi investigación de tal manera de que voy a realizar posteriormente conclusiones idóneas para mi estudio. Por lo tanto, entonces, por la forma en que se van a elaborar y se van a formular las preguntas, las entrevistas pueden ser de tipo estructuradas, no estructuradas y en profundidad. Algunos puntos importantes en los cuales se debe de tomar en cuenta, pues, el entrevistador debe de concretar las entrevistas en una negociación con el entrevistado respecto a lo que se quiere decir y hacer. Entonces, está como en esa, se hace como un abordaje al entrevistado, ¿verdad? Pero de tal manera de que se logre obtener la información necesaria, porque algunas veces algunos
que van a ser entrevistados se niegan a responder las preguntas que se le están realizando. Entonces, es de saber llegar, tratar a este entrevistado para que pueda ir dando la información que se le está solicitando. Las entrevistas son una forma de investigación mucho más personal que los cuestionarios. En la entrevista personal, el entrevistador trabaja directamente con el entrevistado. Aquí hace como esa diferenciación, ¿verdad? A diferencia de las encuestas por correo, por ejemplo, el entrevistador tiene la oportunidad de preguntar o hacer preguntas de seguimiento, porque ahí quedan, si es a través del correo, ¿verdad? Quedan guardadas o se le puede dar seguimiento en cuanto a las preguntas que se están generando. También otro caso, las entrevistas son generalmente más fáciles para el entrevistado, especialmente si se buscan opiniones o algunas impresiones. Pero claro, pues estas entrevistas requieren tiempo y recursos. El entrevistador se considera parte del instrumento de medición y debe de estar bien capacitado para responder a cualquier contingencia que el entrevistado en este caso pueda realizar a este entrevistador. Las entrevistas brindan una oportunidad de interacción cara a cara entre dos personas y por lo tanto pues puede reducir algunos conflictos en los cuales que si se hace de una manera así por correo pueden decir no, yo no voy a contestar eso, ¿verdad? Ni me lo están diciendo claramente, sino que ya así de frente a frente se parte de esa negociación entre el entrevistador y el entrevistado y se puede llegar a que las personas pues estén fácilmente respondiendo a las preguntas que se le están realizando. Enunciar. Consiste en formular las preguntas clave que permitirán conocer el problema planteado. Acá tenemos un ejemplo. En matemáticas, pues enunciar el problema consiste en exponer el conjunto de datos numéricos de un problema. En este caso acá, por ejemplo, si decimos pasos para formular una pregunta de investigación, lo primero que vamos a realizar es definir un problema o asunto de investigación. Aquí dice el problema es el aprendizaje de los adolescentes, Como segundo paso va a ser delimitar el problema o asunto de investigación. Y de esa manera pues se va haciendo como esa formulación de ciertas preguntas que me van a ir generando ese planteamiento del problema. Epistemología. Ciencia que se ocupa del estudio de la posibilidad, el origen, los tipos, la validez, la esencia y los métodos del conocimiento científico. También se le conoce como nociología y teoría del conocimiento. ¿Qué funciones vamos a tener de esta epistemología? Pues se estudia como, en este caso, estudia cómo genera y se valida el conocimiento de las ciencias, tomando en cuenta factores sociales, psicológicos e históricos. Esto también viene a facilitar en el caso de desenterrar supuestos filosóficos, también dilucidar y sistematizar conceptos, resolver problemas científicos o filosóficos, reconstruir teorías axiomáticamente, participar en discusiones sobre naturaleza y valor de la ciencia pura y aplicada. También servir como modelo a otras ramas de la filosofía. Se considera de que
esta epistemología trabaja en examinar límites del conocimiento, también en evaluar metodologías, en reflexionar sobre corrientes epistémicas y también la metafísica, analizar preceptos que se emplean para justificar datos científicos. Entonces, vemos ahí la importancia, ¿verdad?, sobre ese estudio de la posibilidad, el origen, los tipos y la validez, y también del método o conocimiento científico, si lo vemos de esta manera. Error de muestreo. Es la diferencia entre los datos o medidas obtenidas en la muestra y los datos que se obtendrían en la población completa de donde se obtiene la muestra. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a una población de 400 números aleatorios, ¿verdad?, que van desde 1 a 10, es seleccionado, y en el histograma, pues, la distribución de esas frecuencias la vemos acá, en esta posición. La media de esos 400 números va a estar entre 5.47 y la desviación estándar de 2.65. Luego, esas 100 muestras aleatorias que han sido seleccionadas, ¿verdad?, de esta población, si ya sacamos esa media, va a quedar de 5.6 con una desviación de 0.91. Luego, el siguiente concepto, que es escepticismo, corriente del pensamiento que plantea que a la conciencia cognoscente le es imposible aprender el objeto de conocimiento. Entonces, el escepticismo como método lo que viene a hacer es hacer como una recomendación, ¿verdad?, de aplicar la duda universal a todo conocimiento antes de aceptarlo como verdadero. Entonces, esta corriente de pensamiento va a decir, no hay posibilidad de conocimiento verdadero. Debe de aplicársele esa duda universal. Se puede plantear como la verdad no existe y que en caso de existir, pues no hay posibilidad de conocerla. También hay algunos pensamientos en cuanto no hay verdad ni falsedad, solo opiniones, así que no tiene sentido discutir por las mismas. No hay juicios, solo opiniones puede plantearse también, porque no es lo mismo ser que parecer. Puede decirse también que en este caso, pues, no se afirma, pero tampoco se niega la existencia de algo, y que por lo tanto, pues, pone en duda la información precedente de los sentidos. También pone en duda la existencia del conocimiento científico. Y de tal manera, pues, cuando ya hablamos de escepticismo, es que todo tener ese punto. Que debemos de dudar de todo antes de aceptarlo como verdadero. El siguiente concepto, esencia. La esencia consiste en aquello que hace que las cosas sean lo que son y que permite diferenciarlas de las demás cosas.
Lo que las cosas son realmente no siempre es evidente para los sentidos, que con mucha frecuencia pues, perciben únicamente la apariencia de aquellas. En otras palabras, podemos decir, ¿verdad?, que vamos a entender entonces, si ya lo aplicamos al individuo, al sujeto en sí, entonces esa esencia de una persona va a ser ese conjunto de cualidades, rasgos o características que hacen que una persona sea lo que es. Esa esencia entonces va a ser invariable o prácticamente invariable, pues que si ésta llega a cambiar, la persona ya no se conocería como la persona que representa, ¿verdad? Sin esa esencia. Estadística. Disciplina científica que por medio de un conjunto de técnicas y procedimientos auxilia al investigador en la tarea de obtener, organizar, presentar, analizar e interpretar los datos en una investigación. Y vamos a tener el uso, pues, de técnicas estadísticas. Si hablamos ya de una estadística descriptiva o en una estadística inferencial, ahí va a depender también del tipo de estudio que se esté ejecutando. Dependiendo de tantos factores, así es el tratamiento estadístico que se le va a ir dando a las diferentes investigaciones que se pueden realizar. En esta parte, también me gustaría, he hecho la invitación a una persona que sabe de estadística para que pueda compartir con el grupo los conocimientos en cuanto a qué métodos estadísticos se les puede aplicar a las investigaciones científicas. En su momento vamos a tener la participación de este profesional, ¿verdad? Estadístico. En estadística se le va a conocer o se le conoce con ese término a los datos o mediciones que se obtienen de una muestra, es decir, de una parte representativa de esa población. Y que debido al error de muestreo, pues los estadísticos no se corresponden exactamente con los datos de la población, porque siempre existe como esa variación. Por el momento es lo que nos quedaba pendiente para terminar con la clase que comenzamos el